Bienvenidos a Salud Mental Sin Mentiras, una comunidad empoderada y dispuesta a trascender. De que la mente humana no es absolutamente confiable en los actuales momentos porque lamentablemente es el reino donde gobierna el ego. Su mente, su psicología, lamentablemente es el palacio, el trono donde gobierna el ego. Y el ego, vamos a sintetizarlo como que es la zona oscura, lo peor de nosotros, lo peor de cada ser humano. Este funcionamiento mental está culturalmente aceptado, está individualmente permitido. Nosotros mismos validamos y permitimos nuestro funcionamiento mental, aunque la mente nos esté autodestruyendo. Aunque mi funcionamiento mental esté causándome problemas emocionales, problemas conductuales, problemas de convivencia social. Les voy a dar una idea clara y concreta de por qué la mente humana se está constituyendo en el principal enemigo de usted. Voy a hacer aquí una diferenciación, una separación entre lo que es usted, lo que es todo ser humano en su parte consciente e inconsciente. La mayoría de personas somos creyentes, ¿verdad? Es decir, pensamos que existe un Dios. Por consiguiente, aceptamos de que cada uno de nosotros tenemos un alma, una chispa divina. Para los no creyentes, pues, dele el valor y el nombre que usted quiera a esa parte positiva en usted. Por otro lado, dentro del mismo ser humano está la parte oscura que habla Jung. La parte oscura que viene a ser el ego, los defectos, el yo superior y el yo inferior de Freud. Sucede que una de las características de la parte espiritual, de la parte consciente, de la parte de su alma, podríamos decir, es el don de la paz, de la serenidad y la tranquilidad. Pero un atributo, una característica en cambio de la parte oscura de su inconsciente, que básicamente está constituido por el ego humano, este en cambio se caracteriza por hacer mucho alboroto. En psicología se llama de esas vocecitas que te hablan en el inconsciente o en tu mente. Esas simplemente las vocecitas son del yo, del ego. Entonces, si usted está en un pensamiento de envidia, va a encontrar su ego de la envidia que está conversando. Si tiene un ego de orgullo, el orgullo le va a estar hablando aquí dentro. De avaricia, la avaricia le va a estar hablando acá adentro. Si tiene un ego de miedo, el miedo le va a estar hablando en la mente. Esta zona oscura está constituida por los egos. Y como les decía, la característica de su parte espiritual, de su alma, son estados de paz, serenidad, ecuanimidad, equilibrio y control. Pero una característica del ego es el desorden, la falta de control. Y cuando en salud mental hablamos de que, por ejemplo, hay pensamiento compulsivo, ahí hay ausencia de su parte espiritual, no está al mando y está muy activo lo que es la parte de su ego. Desde este enfoque, hay algunas conductas que son aceptadas en el comportamiento humano, tanto social como cultural, incluso individual. Un comportamiento equivocado, por ejemplo, es la fantasía. Miren que se dice soñar no cuesta nada y por eso nosotros pues nos damos unas libertades un poquito peligrosas de estar pensando, imaginando, fantaseando muchas cosas y por lo general negativas. ¿Se han escuchado ustedes en el colegio con el profesor de química o en el profesor de física que nos enseñaban un concepto dicho por Lavoisier, quien decía que nada se pierde, todo se transforma? Y este señor hablaba de la materia, que en la química nada se pierde, todo se transforma. Es un concepto que también se trasladó a la física, la energía se transforma en materia, la materia se transforma en energía. Total, nada se pierde, todo se transforma. Si aplicamos este concepto a lo que es a la energía mental, la energía mental es una energía muy especial y muy poderosa como se lo reconoce. Entonces, ¿qué pasa si la mente humana está utilizando su potencial psicológico, su imaginación, su fantasía, el pensamiento compulsivo? ¿Qué pasa a futuro? No somos conscientes de que ese tipo de pensamiento está cristalizando dentro de mi psiquis. Si fuera físico lo que estamos manipulando, por ejemplo, que si fuera agua, que la estamos metiendo al congelador y la hacemos hielo, podríamos darnos cuenta cómo el agua se cristaliza en hielo. O si vemos la lluvia, que sale un poco de vapor y luego cae en forma de lluvia, podemos decir que se está transformando porque lo vemos. Pero lamentablemente en la mente humana no somos conscientes de lo que está pasando. Pero todo aquello que está sucediendo en la mente de manera mecánica, de manera automática, de manera fantasiosa, está logrando cristalizaciones de su fuerza
y de su energía mental. Ahora la pregunta es, dígame qué tipo de pensamientos, qué tipo de vibraciones mentales predominan en su mente. Y allá está cristalizando su energía mental. La situación es que en salud mental se llama patrones mentales, estructuras mentales, condicionamientos mentales, que más tarde se potencian en lo que es pensamiento compulsivo, bipolaridad, alteraciones de la personalidad, alteraciones de la ansiedad, alteraciones de depresión, todo tipo de alteraciones a nivel mental. ¿Ustedes se han visto a una persona que en la calle mientras camina va hablando sola? ¿O alguien en la casa suya, algún familiar está hablando solo? Pues esa persona con usted o conmigo somos parecidos, no estamos muy distanciados. La única diferencia es que ellos verbalizan hacia afuera y el resto permanecemos hablando acá adentro. Entonces deje de reírse, deje de criticar a esa persona que habla sola. Usted está a un paso para caer en lo mismo. Como les decía, el problema que detrás de esta dinámica mental, de automatismo mental, de fantasía, de divagación mental, toda su energía mental se va canalizando y cristalizando en estos patrones y estructuras psicológicas. Y esto es lo que da forma al ego. Y el ego es quien toma el control de su mente, de sus emociones, de su conducta. Y es así como se van cristalizando los síntomas, los síndromes que después se transforman en trastornos de la salud mental. Entonces, el primer paso, bien sea para prevenir, bien sea para gestionar o bien sea para restaurar la salud mental, la salud psicológica, es obligatorio empezar por recuperar la armonía, la serenidad y la paz mental, que es un atributo de su parte espiritual y no el funcionamiento arbitrario, libertario o de libertinaje de su ego, de sus defectos, de su personalidad. Entonces, si usted, amigo o amiga, que está padeciendo algún tipo de desorden mental, esto se está originando en el desorden de su mente, en el automatismo de su mente, liderada por su ego. Y esto hay que establecer un orden. Y el orden es que usted debe trabajar para recuperar la habilidad de tener su mente tranquila, en paz, relajada, en silencio, en ecuanimidad. Y así evitar que usted mismo esté saboteándose o generando cristalizaciones sintomatológicas que le causan el trastorno o cualquier tipo de enfermedad tipo mental. Detrás de cada trastorno, de cada sintomatología, de cada síndrome de salud mental o que afecta a la salud mental, hay egos característicos, defectos característicos, yoes de la psicología característicos o patrones mentales de la zona oscura de su psiquis. Y mientras se sigan manifestando y mientras sigan actuando, mientras usted le siga dando cabida a nivel mental, a nivel psicológico, esos siguen utilizando su potencial energético, su psiquismo humano, su mente, sus emociones, sus instintos, para alimentar y nutrir lo que le está causando el síndrome o el malestar del trastorno. Y recordemos que la mente humana es el cochero que está manejando o al mando de mi cuerpo. Y ahí hay que hacer el cambio a nivel mental. Es por eso que se llama enfermedades de salud mental y la curación viene asimismo desde la mente. Lo que sí les voy a decir es que personalmente no recomiendo la terapia cognitiva, porque la mente está enferma y yo le estoy dando la tarea de curarme. Generalmente, en lo práctico, en lo funcional, si yo tengo un hermano enfermo, un familiar enfermo, lo que les recomiendo es descanso. Mientras los hermanos asumen la responsabilidad, mientras los familiares asumen la responsabilidad de cuidar al enfermo. Igual pasa con nuestra psiquis. Si la mente está enferma, no le puedo dar terapia cognitiva para que la mente trate de curarse, porque la mente está enferma y la mente es la causante de la enfermedad. Entonces a la mente lo que hay que darle es vacaciones, descanso. Hay que aprender a desarrollar estados de paz, tranquilidad, serenidad. Estimados amigos, personalmente ni siquiera recomiendo el pensamiento positivo. Con eso les digo todo. Desde mi experiencia, el pensamiento positivo desarrolla mayor conflicto en algunos tipos de pacientes. Porque imagínense lo que es yo estar aquí abrumado con una preocupación, con un problema, con una sintomatología terrible de un trastorno de ansiedad. Y de paso les digo que piense otra cosa opuesta. Eso es un caos terrible a nivel psicológico, a nivel mental.
El individuo ya ha perdido el control de hacer las cosas bien. Está desorganizado, está desequilibrado, está un poco desquiciado, fuera de control. Y además de eso, le digo, piensa positivo. Es una sobrecarga que no beneficia mucho. Posiblemente cuando el malestar, la sintomatología no es muy fuerte, es posible que algún proceso, alguna técnica de la terapia cognitiva ayude. Pero en general, en pacientes con ansiedad, con estrés crónico, es simplemente darle más trabajo a una mente enferma. Ahora bien, yo no digo que la terapia cognitiva esté de más, no sea necesaria, porque yo aplico terapia cognitiva. Solo que lo que trato de decir es que no es el momento para dar terapia cognitiva a una persona que está en un estado de crisis. Si hay un problema de crisis mental, no es conveniente terapia cognitiva, porque simplemente recargarle de trabajo a la mente enferma. Ya iremos trabajando un poquito lo que es la psicoterapia con el método Metemica, que es totalmente diferente. Así que, mis amigos, para todo tipo de trastorno, no importa el tipo de trastorno que sea, y la mayoría de trastornos se inician a nivel mental. Todos los trastornos que usted conozca, la mayoría empiezan a nivel mental. Siempre y cuando no sea genético, siempre y cuando no sea a través de una lesión en el cerebro, todos los trastornos tienen origen mental. Y por consiguiente, el camino para restablecer la salud y el equilibrio psicológico, emocional, mental, debe partir por recuperar los estados de tranquilidad, de serenidad, de ecuanimidad, de silencio mental. Si usted quiere darse cuenta cómo está la naturaleza de su mente, le invito solo una cosa. Haga el intento de quedarse quieto durante 1 minuto. Cierre sus ojos y en ese minuto voluntariamente usted renuncie a pensar. Diga, no voy a pensar en nada. Solo haga esa práctica. Diga, no voy a pensar en nada con los ojos cerrados. Y trate de quedarse 1 minuto en ese estado con el pensamiento totalmente vacío y en silencio. Y va a ver que no es posible. Por más que su voluntad diga que lo va a hacer, no va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque usted no está al control y al mando de su mente. Quien está al control y mando de su mente es el desorden. Le va a aparecer una feria dentro de su cabeza, muchas voces hablando. Y ese desorden es el que enferma. Ese desorden es el que gasta torpemente la energía mental. Ese desorden está liderado, manejado, manipulado por su ego, por sus defectos, por su zona oscura. Y cada una de esas voces y defectos están luchando por adquirir la supremacía y el control de toda esa estructura mental, emocional, física, conductual. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus deseos, para alcanzar placer. Porque el ego siempre va a buscar placer. Entonces le dejo esa tarea. Esta vez le voy a dejar simplemente que cierre sus ojos y trate de quedarse en silencio por 1 minuto. Si consigue hacerlo, le felicito. Si no consigue hacerlo, simplemente es para que diagnostique que su mente está fuera de control.